Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana nos encontramos a analizar qué es lo que pasa en el mundo. El día de hoy me acompañan Ana Seca y Florencia Matthew. Hola Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Guillermo, hola Ana, contenta de estar en un nuevo episodio de este podcast. Hola Ana, ¿cómo estás? Gusto tenerte aquí en Punto Global. Hola Guille, hola Flor, ¿todo bien? Y bueno, antes de meternos en este episodio de Punto Global, en lo que son la situación en Venezuela después de las elecciones, vámonos con esta parte de Punto Global que se llama el no tema, en el que los miembros del CERI nos cuentan de esos temas internacionales que son claves en este momento. Entonces, Ana, comencemos contigo. ¿Qué nos traes esta semana como no tema? Bueno, el no tema que voy a traer hoy es básicamente una recopilación de datos para entender un poco lo que está pasando en Estados Unidos y lo que vamos a ver y podemos esperar el 5 de noviembre frente a las elecciones. Joe Biden se ha bajado de la candidatura y ha dejado su vicepresidenta del término actual, Kamala Harris, en este paso para conseguir votos frente a Donald Trump. Y entonces, ¿quién es Kamala Harris? Es una política progresista, también es abogada, ha sido senadora, ha tenido mucha injerencia en la política de los Estados Unidos a lo largo de los años y ahora está presentándose para la candidatura a presidencia frente a Donald Trump. Ella lo que busca es el cese al fuego en Medio Oriente, mejorar la vida de las mujeres, sus derechos de elección y de reproducción y acceso a la salud. También busca mejorar el tema de la inmigración y de la vida de los inmigrantes, dentro de otras cosas. Así que va a ser muy interesante ver lo que sucede y cómo Donald Trump intenta conseguir más votos frente a esta nueva candidata. Veremos los resultados el 5 de noviembre en las elecciones estadounidenses. Bueno, Ana, muchas gracias. Y Flor, ¿qué no tema tenemos el día de hoy? Bueno, para este episodio quería hablar sobre el reconocimiento de Francia a Marruecos como soberano en el Sáhara Occidental. Según Emmanuel Macron, esta es la única base para conseguir una solución política justa y tiene la intención de actuar de acuerdo con esta posición tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, esta decisión de Francia, que se dio a conocer el 30 de julio, la tenemos que situar en un contexto, el cual es que el Sáhara Occidental es una región en el noroeste de África situada entre Marruecos y Mauritania, que es objeto de una disputa territorial que se prolonga desde la retirada de España en 1976. La antigua colonia española fue reclamada por ambos países, lo que llevó al estallido de un conflicto con el Frente Polisario, que es un movimiento de independencia del Sáhara respaldado por Argelia. En el 76, el Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y emprendió una guerra contra las fuerzas marroquíes y mauritanas que culminó en el 91 con un alto el fuego mediado por la ONU y la promesa de un referéndum de autodeterminación que todavía no se celebra. Este conflicto generó múltiples problemas y la región actualmente sigue dividida, con Marruecos controlando alrededor del 80% del territorio y el Polisario el resto. La falta de una solución a este problema llevó a tensiones regionales, desplazamientos masivos, violaciones de derechos humanos. Además, la explotación de recursos naturales por parte de Marruecos e instalación de colonos marroquíes en el territorio incrementaron las tensiones y a pesar de todos los esfuerzos de mediación de la ONU, las hostilidades siguen y actualmente no se logró una solución. Por eso es importante la decisión que tomó Francia en apoyar la soberanía marroquí y queda ver cuáles van a ser las consecuencias y resultados de esta decisión. Bueno, muchas gracias por esos no temas. Y ahora sí vamos con nuestro invitado. Y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Con el
80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Las elecciones en Venezuela, celebradas el 28 de julio, eran consideradas como una oportunidad de transformación política en el país. Con una participación del 58% del electorado, la Comisión Nacional Electoral declaró ganador a Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición encabezadas por María Corina Machado. Ahora, Venezuela se encuentra en máxima tensión y para comprender lo que ocurre y entender este proceso de elecciones, nos encontramos con Eduardo Repillosa Fernández. Eduardo es director general de Transparencia Electoral, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Rafael Urdaneta en Venezuela, maestrado en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella, fue coordinador regional de Contraloría Ciudadana de Súmate, Venezuela, entre 2012 y 2015, y ha sido observador y monitor electoral en Argentina, Colombia, Estados Unidos, México y Venezuela. Un gusto, Eduardo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, ¿nos podrías explicar qué pasó el día de las elecciones, cómo fue este proceso electoral y qué es lo que vimos después? Bueno, lo que pasó el domingo fue un escenario que estaba planteado, un escenario que se esperaba, que fue el desconocimiento de los resultados por parte de el régimen de Maduro. Hay que aclarar que estas elecciones se celebraron en un ambiente sumamente restrictivo, autoritario, es decir, desde antes que empezara la campaña electoral había persecución, había criminalización de la oposición, intervención de partidos políticos. Recordemos que en la boleta electoral había 11 partidos judicializados, es decir, 11 partidos conjuntas ad hoc, ¿no? Que llevan el partido, que llevan la tarjeta electoral, los mismos logos, los mismos colores, de partidos muy reconocidos, tanto de disidencia chavista como de oposición, y esos partidos estaban en la boleta electoral llevando candidatos diferentes, es decir, los disidentes chavistas llevaban a Maduro contra su voluntad, y los de la oposición llevaban otros candidatos, ¿no? Entonces, cuando el elector se consigue el domingo, el 28 de julio, la boleta electoral enfrente, pues se consigue este escenario, ¿no? Hay gente que no sabe que Voluntad Popular, por ejemplo, el partido de Leopoldo López está intervenido y que Daniel Ceballos no es candidato del partido. Entonces, estas son todas cuestiones que lograron drenar por lo menos unos 400.000 votos de oposición, ¿no? Que no es poco. Entonces, estas cuestiones, además de todo eso, bueno, pues toda la ventaja, todo el ventajismo, el uso de recursos del Estado, la invisibilización de la campaña de Edmundo González en los medios de comunicación pública y privada, porque los medios de comunicación privados están censurados en este momento, algunos autocensurados y otros censurados por la montón de multas que llegaron a ponerle los organismos del Estado. Entonces, todo se celebró en unas condiciones sumamente autocráticas, ¿no? Muy restrictivas. Entonces, ese es el escenario como que el que se consiguió la gente el 28 de julio, el domingo, un escenario en el que no, había gente presa, había gente de la campaña de María Corina asilada en la Embajada de Argentina en Caracas. Por lo tanto, es decir, que se desconocieran los resultados era efectivamente un escenario que estaba planteado. No se esperaba que con esa diferencia el gobierno se atreviera a hacer lo que hizo, que básicamente fue el Consejo Nacional Electoral anunció unas cifras globales a nivel nacionales, ¿no? En las que simplemente no publicó ningún desglose de esos datos, es decir, a nivel nacional, estatal, municipal, a nivel de parroquia, de mesa, y no publicó actas que cotejaran ese resultado. Por lo tanto, simplemente fue un resultado global, un resultado que incluso desde el punto de vista, hay unos análisis
corriendo en redes sociales desde el punto de vista matemático muy inverosímiles. Es decir, por eso la reacción de la comunidad internacional fue esa, ¿no? Y por eso la reacción de nuestra ONG Transparencia Electoral en ese caso también fue la misma, que necesitábamos ver esas actas que respaldaran el resultado del Consejo Nacional Electoral, porque es que es la primera vez en una elección presidencial en Venezuela que esto sucede. Esto sucedió antes el referendo constitucional de 2007, la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, el referendo del Esequibo del año pasado, 2023, en el que el Consejo Nacional Electoral publica números globales, un número, y no publica el desglose de los resultados, no publica las actas, no publica absolutamente más nada. Pero nunca se había visto en una elección presidencial una manipulación de este tamaño y un desconocimiento de esta magnitud. Bueno, Eduardo, tú has tenido la experiencia, digamos, de hacer esta veeduría, de ser observador de estas elecciones y un poco lo que se comenta es que el sistema electoral venezolano es un proceso muy seguro, garantizaría en cierto modo la transparencia. No sé si tú nos pudieras comentar un poco cómo funciona este sistema electoral, el sistema de votación en Venezuela. El sistema electoral venezolano es totalmente automatizado. Eso quiere decir que de punta a punta es un proceso totalmente tecnológico, ¿no? Ayudado por la tecnología. El voto es electrónico, ¿no? Hay una boleta electoral en la que se eligen las opciones y esa máquina emite un comprobante de voto. El elector verifica que lo que dice la máquina es lo que dice el comprobante y el comprobante se introduce en una urna a modo de resguardo, ¿no? Después, cuando se cierra la votación, se inicia un protocolo de escrutinio en el que la máquina cierra el proceso, emite un acta de escrutinio original y después emite copias para cada uno, tantas copias sean necesarias para los testigos de los partidos de oposición. El original queda en manos del Plan República, todas las actas se firman, originales y copias, en este caso por un proceso digital, ¿no? En la misma máquina. Todas esas actas, la original queda en control del Plan República, que es el Ejército, la Guardia Nacional, y las copias van a los testigos de los partidos políticos, es decir, de las 30.000 y algo de máquinas o de mesas que hay en Venezuela, hay mismo número de actas. Entonces, esos datos, el PSUV, el partido oficialista, tiene esas actas, el Plan República tiene esas actas, y la oposición tiene las mismas actas que tienen el PSUV y el CNE, que debería tener el CNE porque el Plan República debería custodiarlo y trasladarlo al CNE, a las juntas electorales regionales. El problema del domingo fue que nosotros recibimos reportes, teníamos una sala situacional en Buenos Aires y en Miami, siguiendo con monitores electorales ciudadanos en todos los 24 estados del país lo que estaba sucediendo. La tarde-noche de ese día, lo que sucedió fue, primero, los centros electorales quedaron abiertos después de las 6 de la tarde, no cerraron. Eso también es una tradición en Venezuela, que los centros no cierren a la hora, que se extienda la hora. En este caso, la hora se extendió de oficio porque no hubo un pronunciamiento del CNE a esa hora, sí, tanto para cerrar los centros como para que permanecieran abiertos. Y después recibimos muchísimos reportes de violencia en los centros electorales. Grupos de irregulares pasando por los centros de votación, intimidando a los electores, a los ciudadanos que estaban esperando poder entrar a hacer la verificación ciudadana, que es un proceso que tiene que poder hacerse en todos los centros electorales, de por lo menos abrir una urna y contar voto a voto y verificar que diga lo que dice el acta de escrutinio, coincida con lo que hay en la urna. Eso no sucedió. Reportes de grupos irregulares que entraban a los centros de votación, se llevaban máquinas de votación. Ya en ese momento nosotros entendíamos que había sido dada la orden política, no de carácter técnico, sino política, de intervenir la transmisión de los resultados. Los resultados no fueron transmitidos a Caracas. Nosotros sabemos eso porque los testigos de oposición fueron expulsados de los centros, ¿no? Una vez cerrado el proceso proceso no se completó. Las actas de escrutinio se emitieron y los resultados no se transmitieron a Caracas. Se transmitieron parcialmente. Hubo un momento en el que desde la sala de totalización se decidió que no se iban a recibir más resultados. Y después de eso, pues a medianoche, el presidente Elvis Amoroso, el presidente del CNE, emite este boletín con datos que no sabemos de dónde se obtiene porque la transmisión no se hizo, ¿no? Según los reportes nuestros, la transmisión fue bloqueada. Entonces, allí es por esa razón que las actas cobran tanta importancia, porque las actas de escrutinio dicen
lo que sucedió ese día. Entonces, ¿qué pasa? El partido oficialista, que debe tener las copias de sus testigos en su poder, no las publicó como hizo en el año 2013. En el año 2013 sí publicó el partido oficialista en una página web propia del partido oficialista, no el CNE, publicó todas las actas de escrutinio de esa elección. En esta oportunidad, quien lo hizo fue la Plataforma Unitaria Democrática, la oposición, publicó en su propia plataforma las actas, no solo eso, sino que un desglose de los resultados en función de las actas que publicaron, que son las actas que tienen sus testigos, las actas que tiene el partido oficialista y las que tiene el CNE, que todavía hoy no conocemos porque el CNE no ha publicado y el partido oficialista tampoco. Entonces, esa es la razón por la que las actas cobran tanta importancia, porque en el proceso, en las máquinas, hay muchísimos mitos dando vueltas de muchísimos años, que las máquinas de votación cambian los votos, que hay una sala paralela de totalización. Eso no sucede de esa manera en Venezuela. El fraude es muchísimo más artesanal. En la noche, tarde-noche de la jornada electoral suceden estas cosas que te vengo comentando, pero eso es parte de toda una estrategia que concluye ese día. Todos los partidos judicializados, la campaña, evitar que 5 millones de venezolanos del exterior se registraran, todo esto ya buscaba predeterminar el resultado de la jornada. El día de la jornada, al final, lo que tratan de hacer es, de alguna manera, incidir en algunos centros de votación, revisar los cuadernos de votación a ver quién no votó, para votar en nombre de esas personas, gente de su partido que no haya votado o gente que dependa de ellos para una ayuda social, para comida, para una vivienda, llevarlas a votar, lo que ellos llaman operación remate, ¿no? Entonces, eso no funcionó porque para poder modificar los resultados, manipular los resultados a esa hora, con esa estrategia la brecha tiene que ser muy pequeña. Y la brecha fue demasiado grande. Con lo cual, lo que se hizo, lo que se recurrió fue a evitar la transmisión. Pero las máquinas en sí mismas son una impresión del voto, es decir, las máquinas no, las máquinas guardan dentro de la máquina, guardan los votos. Porque cuando se emite el acta de escrutinio, se emite con los resultados de todo el día, de toda la jornada, ¿no? Pero hay un respaldo en papel que se mete en la urna y ese es el voto, ¿no? Ese es el voto a voto que hay que contar. Cuando eso se transmite a Caracas, en la sala de totalización nacional, debería haber testigos de oposición y de oficialismo y de todos los partidos, porque hay una clave hash, una clave que es una clave en partes, que cada testigo tiene una parte y para poder generar el acta de totalización tienen que todos los testigos dar su clave. Eso no sucedió. Por lo tanto, hay muchísimos reportes de fuentes muy confiables que dicen que en la sala de totalización no se emitió el acta de escrutinio, el acta de totalización que se presentó ese día en la noche, sino que fue impresa en la oficina del presidente del CNE, Elvis Amoroso, lo que es una violación flagrante de la legislación y da a entender que lo que sucedió fue que dieron unos números inventados, es decir, unos números vulgarmente producidos sin ningún tipo de, y fabricados sin ningún tipo de sustento, pero esa es la importancia del acta de escrutinio y esa es la importancia de entender que el sistema electoral venezolano, la razón por la que la oposición participa en estas elecciones, es porque de alguna manera da fe de que con ese sistema se puede ganar, como efectivamente sucedió. Y la razón por la que se llevaron las máquinas, la razón por la que el acta de escrutinio no la publicaron, es porque ese sistema logró demostrar que la oposición ganó el 28 de octubre. Bueno, Eduardo, ya yo quisiera como profundizar en un tema de lo que mencionas, fue, digamos, la demora en la entrega de esos resultados y también esas denuncias del hackeo que se dio por parte del gobierno. No sé si tú nos podrías comentar al respecto, digamos, sobre esa situación en particular. Eso no tiene ningún tipo de asidero, digamos, en los hechos. Eso primero habían dicho que era un hackeo que se había hecho desde Macedonia del Norte. Lester Toledo, un dirigente de Voluntad Popular, había estado a cargo de eso. Después Maduro dijo que Elon Musk había tenido algo que ver. Es decir, esto claramente no tiene ningún tipo de... se han dicho, además, si hubo efectivamente un hackeo, ¿cómo es que el CNE en la noche da un boletín con los datos de las más de 70 actas, 70% de las actas transmitidas? Eso no tiene ningún sentido. Es decir, no, lo del hackeo yo de verdad no le daría ningún espacio porque no tiene ningún asidero en la realidad. Maduro presentó ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia un recurso
en el que supuestamente presentaba evidencia sobre eso, una carpeta roja que llevó de la que nadie sabe el contenido, nadie sabe qué dice el recurso. Es decir, es todo una especie de, es una excusa para no presentarlas, para no publicar los resultados como tienen que hacerlo según la legislación. Y es una especie de bomba de humo que últimamente, en última instancia, no necesitan, porque ellos no necesitan justificar su decisión de haber, de tener la transmisión, no necesitan justificar por qué los resultados no han sido publicados. Es decir, el 28 de julio hubo una, una decisión política de asumir todos los costos de desconocer los resultados de la elección. Y esa decisión implica que todos juntos van a asumir las consecuencias y que todos juntos van a seguir adelante con la decisión que tomaron. Y por lo tanto, eso no, lo de hackeo, la verdad es que no, es algo muy inverosímil, algo muy difícil de creer. Y moviéndonos a la reacción de la población, justamente estamos hablando de que, bueno, no se han conocido los resultados, estamos viendo protestas. ¿Nos podés hablar un poco del tema? Lo de la protesta también ha cobrado un valor muy significativo, muy diferente esta vez, en esta oportunidad, porque la represión recrudeció de forma muy importante. Yo quiero que esto quede claro. No se había visto lo que se ve ahora, lo que se ha visto esta semana, desde años de Pérez Jiménez, ¿ok? Hace más de 60 años. Lo que está sucediendo ahora, que entran a medianoche a llevarse gente que estaba involucrada con la estructura electoral de María Corina Machado. Las alcabalas, puntos de control en los que revisan los teléfonos de la gente, se llevan presos jóvenes por tener algún chat, algún grupo de apoyo a los resultados del 28 de julio, si tienen alguna expresión de apoyo a María Corina González, hay gente que se han llevado presa, gente que ha protestado después del 28 también se la han llevado presa, sobrevuelan drones sobre urbanizaciones privadas, sobre barrios cerrados, para identificar algún tipo de movimiento que pueda indicar una planificación de protesta, de lo que sea. Es decir, la censura y las amenazas han subido muchísimo de nivel. La magnitud de esta represión no se había visto nunca. Maduro comentando en televisión que iba a crear 2 campos de concentración para la gente que protestara de oposición, que los que estaban presos van a ir a Tocuyito y a Tocorón, que son 2 cárceles de supuestamente máxima seguridad, pero todos sabemos que está en control de los presos y que desde allí se coordinan crímenes de lesa humanidad y crímenes comunes, ¿no? Así que yo creo que esto ha sido algo muy inédito. Ha sido inédita la magnitud de la represión y yo creo que atiende a que Maduro no quiere un escenario como 2014, como 2017, en el que la gente salió a protestar y duró días en la calle, ¿no? Ejerciendo muchísima presión. Maduro y el régimen han decidido no volver a repetir ese escenario. Ese escenario no se puede volver a presentar porque no puede haber duda del resultado que tiene, ¿no? Entonces, y además, ya por supuesto, como les comento, han tomado la decisión de radicalizarse de esta manera y eso implica eso mismo, ¿no? Evitar que la gente salga a la calle, tratar de que la situación vuelva a la normalidad lo más pronto posible, una normalidad en la que ellos son gobierno y no hay ninguna duda al respecto de eso. ¿Y cuál es la situación que plantean Edmundo y María en este caso? En este momento, pues, es un poco confuso, es un poco difícil de analizar un poco la estrategia. Hasta 28 de julio en la noche y el lunes, la semana pasada, esa estrategia estaba clara. La oposición hizo todo lo que tenía que hacer para que esta elección fuera respetada, para que los resultados fueran reconocidos. La operación ciudadana que significó movilizar a la gente, la campaña, lo que significó hacerse con el 80% de las actas de escrutinio, que no fue una tarea fácil, y publicar los resultados en esta plataforma, en la forma en la que se hizo, de una manera tan sofisticada, con desglose, que lo que tenía que haber hecho el Consejo Nacional Electoral, básicamente, da a entender que esto se tenía como escenario previsto. La oposición hizo todo lo que podía hacer
En este momento lo que está sucediendo es que estamos esperando pues que la comunidad internacional de alguna manera se pronuncie sobre este tema. Da la sensación de que hay alguna actividad detrás de escenas que no estamos conociendo por lo que sucedió en la OEA durante la reunión del Consejo Permanente. No hubo ningún voto en contra, hubo abstenciones y hubo ausencia que evitaron que la resolución se aprobara. Y por lo tanto, en este caso, la actuación, la decisión que tomen los gobiernos de México, Colombia y Brasil va a ser clave en lo que sucede después. ¿Qué pasa ahora, no, con estos resultados? Lo que preocupa es que estos gobiernos dicen, o la posición oficial de estos gobiernos es que tienen que agotarse las vías institucionales nacionales. Y las vías institucionales a nivel nacional están agotadas hace muchísimo tiempo. Es decir, lo que está sucediendo hoy de esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo de Justicia, no hay que esperar que el Tribunal Supremo de Justicia diga nada. El Tribunal Supremo de Justicia va a certificar los resultados de la elección. Este circo, este acting que hacen de la vía institucional que transcurre para, de alguna manera, legalizar los resultados, eso ya se ha visto antes. Es decir, primero sale el CNE a dar los resultados, después habló el fiscal general de la República, que es el presidente del Consejo Moral Republicano, del Poder Ciudadano. Recordemos que en Venezuela son 5 poderes, una división quintapartita del poder, que es pentapartita, perdón, del poder. Son 5 poderes, el poder electoral es uno, el poder ciudadano es otro, que tiene que reúne a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía y a la Defensoría. Son 3 entes que forman el poder ciudadano y el presidente es el fiscal. Entonces después sale el fiscal hablando, después sale el presidente de la Asamblea Nacional y después sale el presidente aceptando, el poder ejecutivo aceptando que fue electo y después el poder electoral le adjudica la victoria. Ahora falta que se pronuncie el Poder Judicial. El Poder Judicial se va a pronunciar a favor, porque en Venezuela no hay división de poderes. La vía institucional nacional está agotada y eso yo creo que no es una novedad para López Obrador, ni para Lula, ni para Petro. Es decir, esto es una cosa que para mí tiene que ver con algo que está sucediendo detrás de escenas que no entendemos, que todavía no sabemos de qué está sucediendo, y pues veremos qué sucede después de que el Tribunal Supremo de Justicia certifique la elección y quizá declare en desacato a Edmundo González. Es decir, la decisión que emita que sea, veremos cuál será la reacción de la comunidad internacional más unificada, ¿no? Más hacia el futuro. Y esa es mi perspectiva de lo que sucede ahora. La oposición está esperando también eso. Está llamando a una movilización el día de hoy en Caracas, en el este de Caracas, que es una zona, si se quiere, segura, y por lo tanto yo creo que ahora la oposición todavía no ha levantado, ¿no? La apuesta en el sentido de la calle. No sé si están esperando a esto mismo, que la sala electoral diga algo, que el tribunal diga algo. De manera que es lo que venimos hablando, ¿no? Es un poco esperar a ver qué sucede con la vía institucional nacional, a ver qué es lo que quiere, pues, Brasil, Colombia y México con este tema y a dónde vamos a ir a futuro. Bueno, Eduardo, inevitablemente uno puede pensar como una especie de déjà vu en estas elecciones en Venezuela, porque pasa como ese mismo escenario de que se desconocen, digamos, los resultados un poco, que se reconoce, por ejemplo, a otro gobierno. Algunos gobiernos han reconocido a Edmundo González como el ganador, y no entramos como en una situación que ya vivimos como cuando se reconoció el gobierno de Guaidó y que fue prácticamente un proceso perdido en ese momento. No sé, Eduardo, ¿tú qué piensas de que nos encontremos en esta nueva situación? Ese es justamente el temor de lo que está sucediendo por lo que está sucediendo ahora. Es decir, además del reconocimiento al gobierno electo, ¿qué otra cosa ofrece la comunidad internacional? Porque si no, se va a repetir el mismo escenario de 2019 en el que la elección tampoco fue reconocida y fue desconocido el gobierno, ¿no? Por tantos países en el mundo. En aquel momento había un contexto regional internacional muy favorable para la oposición, en este caso no es así. La diferencia en esta oportunidad, entiendo yo, es que la elección se hizo y fue el gobierno quien desconoció los resultados, no fue la oposición. En el caso de 2018, la elección se llevó a cabo con el participante que había, con todas digamos, las garantías, etcétera. Se hizo la elección, el Chaimo ganó porque la oposición no participó. En este caso, la oposición participa, gana y después se desconoce el resultado, lo cual, entiendo yo, tiene otro efecto, ¿no? Es decir, por lo menos a nivel internacional, esto es un escándalo.
de otra magnitud. Entonces es ver si a nivel internacional va a haber una respuesta diferente, más allá del desconocimiento, el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y ver qué efecto surge eso a nivel internacional, porque a nivel nacional la verdad es que lamentablemente no hay nada que hacer. Es ver qué deciden los gobiernos a nivel internacional y ver qué efecto surte eso sobre la política nacional. En ese caso, tú mencionabas el caso de México, de Brasil, de Colombia mismo. Y claro, ¿no crees tú, digamos, esta cercanía, esa visión de no cerrar, digamos, los canales de comunicación con el régimen de Maduro, puede ser como una salida a la crisis, digamos, no buscando como la afronta, como cerrar los caminos, digamos, recordemos que el cerco diplomático podríamos decir que fracasó. Entonces, ¿será posible que pueda haber como un punto de negociación o de salida a partir de estos gobiernos? ¿Un poco? Puede ser, puede suceder. Yo no pondría toda mi expectativa ni tendría altas expectativas sobre que eso suceda, pero yo sí creo que la posición de Brasil, sobre todo, que me parece que es líder en este caso, y de López Obrador, va a ser determinante. Determinante en saber si Lula, sobre todo, que es como el candidato más serio, que más peso ejerce, si se quiere, en la región. López Obrador es un presidente que va de salida, es un presidente además que habla mucho sobre fraudes anteriores, un supuesto fraude en 2006. Parece que cada discurso que hace lo hace como preguntándose por qué la comunidad internacional hace este escándalo por las elecciones en Venezuela y no lo hicieron por él en 2006, cuando claramente el escenario es muy diferente. Es decir, si López Obrador realmente cree eso, si esa realmente es su preocupación y si lo que dice es verdad, yo cuestionaría su conexión con la realidad. Es decir, tema absolutamente ridículo. Comparar 2006, lo que sucedió en 2006 en México, que no fue un fraude electoral, y lo que sucedió hoy en Venezuela, a mí me parece absurdo. A mí me parece que es un tema más ideológico, que además no tiene por qué seguir en este momento, porque su delfín político, Claudia Sheinbaum, acaba de ser electa presidenta de México. Entonces, la verdad es que es una posición muy extraña, la de AMLO. La de Petro y la de Lula son posiciones muchísimo más racionales, muchísimo más centradas en la realidad. Y me parece que su posición en la olla refleja eso. Y la expectativa es que, pues, que, que sea la razón lo que prime, ¿no? En esta oportunidad. Y que no sea nuevamente una posición que sea acomodaticia de un statu quo en el que Maduro permanece en el poder 6 años más y tratan de controlar la crisis humanitaria, tenerla un poco bajo control, ¿no? Recordemos que Brasil recibe pocos migrantes venezolanos comparado con lo que recibe Colombia, ¿no? Por un tema de idioma, Colombia alberga hoy más de 2 millones de venezolanos, producto del éxodo que hay en Venezuela. Entonces, para Petro, por supuesto, esto es un tema principal. Es decir, ninguna otra dictadura de la región, ni la nicaragüense ni la cubana, genera las consecuencias y los problemas para la región que genera Venezuela. Entonces, ese es el tema, esa es la clave. Es decir, Lula va a reconocer, por supuesto, Lula, yo entiendo, y los reportes de que Lula está muy molesto, igual que Celso Amorín, que fue el representante que le envió a Caracas, están muy molestos por lo que sucede. Yo lo entiendo, porque la verdad es que el tema de Venezuela los compromete muchísimo. Porque entonces, desde un punto de vista ideológico, tratan de justificar y tratan de evitar que sucedan, que sucedan estas cosas. Entonces ellos están un poco, a veces los ata de manos su establishment, su propio círculo, su propia postura. Entonces, la verdad es que sí, hay que esperar a ver qué dicen estos dos países que son claves para determinar qué pasa en el futuro. Y un otro actor clave en este caso también podría ser Estados Unidos, ¿no? Que también están en un proceso electoral eh, con varios cambios, pero podemos ver un tipo de postura. ¿Podríamos hablar un poco más de esto? En el caso de Estados Unidos es muy difícil, lo veo muy difícil. No creo que Biden en medio de la campaña tome, ni los demócratas tomen una posición muy radical al respecto, ni tomen ninguna medida dramática que pueda, por ejemplo, no sé, afectar los precios de la gasolina en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es decir,
Lo veo muy difícil en medio de la campaña, lo veo muy difícil todavía más porque quien cobra relevancia en la campaña ahora es Kamala Harris, que es una persona que está más a la izquierda, que no necesariamente significa eso que apoya a Venezuela, pero sí su mismo establishment, su mismo círculo, de alguna manera puede ser un poco más acomodaticio, ¿no? De lo que podría ser un gobierno republicano. Entonces, yo creo que de hecho esa es una de las razones por las que se adelantaron las elecciones, que tenía que haber sido en diciembre, se adelantaron para julio, ¿no? Para poder tener tiempo de acomodarse a un gobierno, es decir, de dejar transcurrir más tiempo mientras se define los Estados Unidos. Y aún asumiendo Trump un gobierno republicano, lo que sea, tampoco fue mucho lo que pudo hacer Trump durante los años del interinato de Guaidó. Es decir, no sé si Estados Unidos, no sé si desde Estados Unidos pueden ejercer mayor presión de la que ya han ejercido en su momento, o si están dispuestos a ejercer mayor presión de la que han ejercido en su momento. Faltaría ver si un gobierno Trump, un nuevo gobierno Trump, que por lo visto o pareciera ser que viene un poco más radicalizado, ver si eso surte algún efecto, ¿no? Pero tendríamos que esperar a diciembre, perdón, a enero, para ver qué sucede, ¿no? Enero cuando asume el nuevo presidente en Estados Unidos. Así que yo siento que el gobierno de Venezuela se ha comprado mucho tiempo, ¿no? Está tratando de comprarse tiempo y ver si pueden seguir comprando tiempo, porque todo el tiempo, porque pareciera que es que ahora viven de eso, ¿no? De tiempo comprado. Y a un poco de apertura y se cierran, un poco de apertura y se cierran y así van. Es una estrategia que les ha servido mucho hasta ahora y pues veremos si les va a funcionar 6 años más. Bueno, Eduardo, y finalmente quiero como apuntar a eso que tú hablas del tiempo que han comprado, de adelantar las elecciones, y pues el nuevo gobierno asumiría dentro de 6 meses más o menos. Entonces, sé que es difícil un poco predecir, pero desde tu punto de vista, ¿qué podríamos esperar en estos 6 meses, o al menos en el corto o mediano plazo, en estos resultados electorales en Venezuela? Mira, yo creo que una tensa calma es lo que puede venir si la oposición no logra articularse en la calle, que es lo que parece que podría suceder porque hay muchísimo miedo. La represión ha sido brutal estos días. Recordemos que hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela que salieron después de 2015. Entonces, hay muchísima gente, la gente que se quedó quizás está menos dispuesta a asumir el costo de salir a la calle, asumir el costo de su vida, o sea, de su integridad física, de su libertad, y asumir el costo económico, porque recordemos que al salir a la calle, entonces todo se paraliza, ya de por sí la situación económica es tan precaria, que muchas veces lo que sucede es eso, es decir, el gobierno tiene 25 años perfeccionando este sistema de control total, y yo creo que va a ser muy difícil reactivar la calle. Siento que, o sea, temo que sea difícil reactivar la calle para ejercer algún tipo de presión y por lo tanto yo esperaría o mi expectativa sería que la presión que se ejerza vaya por dentro, sea interna, ¿no? Es decir, que de alguna manera se dibuje alguna estrategia para hacer valer los resultados, que los resultados sean la principal fuente de negociación. Los resultados del 28 de julio sean la principal fuente de negociación para que en Venezuela ocurra una transición lo más pronto posible, genere algún quiebre en la coalición gobernante y a nivel, a alto nivel o medio o bajo, y que esto no se dilate demasiado, porque la dilación juega siempre a favor del oficialismo, siempre del régimen de Venezuela. Entonces, yo siempre soy muy optimista en estos casos, siempre espero que en algún momento algo va a suceder, si no, no hiciera lo que hago, si no, no hiciera el trabajo que hago, pero también hay que tener un poco de, ¿no? Manejar las expectativas en función de la realidad, ¿no? Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias por estar en este episodio de Punto Global. Ha sido un gusto escucharte, saber tus opiniones al respecto, además por tu experiencia en estos temas electorales. Entonces, Eduardo, muchísimas gracias por estar en este episodio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, no podemos dejar este episodio de Punto Global sin invitarlos nuevamente a unirse al canal de WhatsApp del CERI, donde van a encontrar todas las novedades, los eventos, la información y las actividades que realizamos y por supuesto los seminarios internacionales que tenemos en este momento y claro, los episodios de Punto Global. Recuerden que el enlace lo encuentran en la descripción del episodio. Y también quiero dejarle la invitación para que nos dejen sus comentarios sobre el episodio del día de hoy en plataformas como Spotify o iVoox, donde nos pueden contar un poco qué piensan sobre estas elecciones en Venezuela. Lo leemos aquí en Punto Global. Y recuerden que pueden encontrar Punto Global en cualquier plataforma de podcast. En este episodio de Punto Global, Ana Seca realizó la investigación. La edición fue por Ana Esquivel, la conducción por Ana Seca, Florencia Matthew y quienes habla Guillermo Spin. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales, en Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.